Tengo 32 años y la relación con mi papá es prácticamente inexistente. Y nunca sentí realmente la necesidad de una reconciliación en donde honestamente ninguna de las dos partes mostró interés. Pero Guillermo del Toro llegó a mover cosas con su adaptación de Frankenstein. I have the most terrible feeling. El año pasado Guillermo del Toro trajo a Netflix su propia versión de Frankenstein de Mary Shelley, lo que se convirtió en un verdadero evento cinematográfico, considerando que a pesar de que estaba planeada su transmisión en la famosa plataforma de streaming, tuvo una interesante campaña previa en donde varios cines independientes, al menos en México, abrieron sus puertas para proyectar la película con todo y que su lanzamiento en la plataforma sería en pocas semanas. Además de eso, este podría ser uno de los proyectos más anhelados del cineasta. Además de Las Montañas de la Locura, pero ese proyecto la verdad se ve un poco lejos de lograrse. Por el significado que tiene tanto la historia de la criatura en sí dentro de su vida personal, influyendo incluso en su visión artística. Como era de esperarse para quienes conocen de cerca el cine de Memo, él se encargó de impregnar su propia esencia en este clásico de la literatura y el cine de terror, proyectando en ella el tema que yo consideraría es el lugar común de la mayoría de su filmografía, la inocencia, representada en la mitad de su carrera a través de niños. Más adelante, el cineasta siguió experimentando con este tema en otro tipo de personajes, como las minorías. Con Frankenstein siento que estamos justo en el punto medio, porque la criatura que podríamos considerar que es una representación de las minorías, por ser diferente a lo que es considerado lo normal, también tiene ese toque infantil en tanto que lo vemos conocer por primera vez el mundo, experimentar sensaciones y emociones, así como la necesidad de sentirse protegido por su creador. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con mi notable ausencia paterna? La historia original de Frankenstein, así como la mayoría de sus adaptaciones en cine y televisión, siempre se enfocan en el rechazo de la sociedad en general hacia lo que llaman un monstruo. Pero Guillermo del Toro lo mostró desde la perspectiva particular del rechazo del padre, entendiendo aquí el concepto de padre como la persona que lo creó. El mismo que le recuerda todo el tiempo que cometió un error al crearlo y quien a nuestra perspectiva como espectadores se convierte en el verdadero monstruo de esta historia, por la manera tan cruel en demostrarle que no cumple con sus expectativas, básicamente. Cuando estamos en el punto exacto de detestar por completo a Víctor por su nefasta actitud de mierda, es justo cuando recibimos la más grande lección por parte de la criatura, el perdón. Esta escena en donde ambos contaron su versión de la historia, Víctor se da cuenta que el error era él mismo, no su creación. Al mismo tiempo, la criatura muestra completa empatía al darse cuenta que la maldad de su creador no era más que una proyección del rechazo que experimentó en su propia infancia y al reconocer su error se ganó el perdón. Y fue ahí en donde todo se movió dentro de mí, porque conecté con la sensación del rechazo, el enojo por el abandono, el hecho de que probablemente desde la perspectiva del otro yo soy el monstruo, pero realmente no conozco su historia y las razones por las heridas de infancia que han hecho que mi creador se proyectara en mí como algo malo. Y fue entonces cuando entendí, gracias a Guillermo del Toro, que para ser libre hay que escuchar, perdonar y seguir con tu vida. Vamos poco a poco en este camino, amigos. Pero cuéntame si hay alguna película que haya tenido este nivel de impacto en tu vida. Recuerda que el cine se hizo para disfrutarse y al parecer también para perdonar. Yo soy Michelle y esto es Catadores de Películas.